Hola, soy Edwin Andrés Pinto Rojas, estudiante del curso Antropología Visual de la UNAD. En este video les voy a hacer un análisis del documental Les Maitres Fous, dirigido por Jean Rouch en el año 1955. Antes quiero decirles unos datos básicos del documental. El título original siempre ha sido Les Maitres Fous, que está en francés y traducido al español sería Los Amos Locos o también interpretado como Los Señores Enloquecidos. Eso es lo que quiere decir el título del documental. Está dirigido por Jean Rose. El año de producción fue de 1955. Tiene una duración de 28 minutos. El lugar de filmación en Ghana, producción francesa, en un contexto histórico filmado en plena época colonial británica, en un momento de tensiones políticas y sociales en África Occidental. Fue el periodo en el que se desarrolló este documental, con el tema central que documenta el ritual Jauca, en el cual los participantes entran en un trance y encarnan figuras coloniales, militares, gobernadores, autoridades británicas como una forma de crítica simbólica y resistencia cultural. La importancia antropológica es pues que este documental es considerado un clásico de la antropología visual porque muestra cómo el cine etnográfico puede revelar la relación entre poder, identidad y representación cultural. También podemos ver que este documental organiza la historia en tres episodios. En el primero está la introducción al ritual Jauca, sigue el desarrollo del trance y sacrificio y luego la reflexión sobre la vida cotidiana. Esta estructura nos ayuda a mantener esa muestra de dualidad de identidad. Los participantes son trabajadores urbanos y al mismo tiempo actores de un ritual que cuestiona el poder colonial. Dicho de otra manera, este documental no sigue una narrativa clásica de inicio, ¿sí? Nudo, desenlace, sino que se organiza como una organización directa del ritual. Esa estructura es importante porque refleja la metodología del cine etnográfico, muestra la realidad tal como ocurre sin importar un guión externo. Además, la división en tres partes, en tres episodios, subraya la dualidad de los participantes. Eso es lo que quiero decir, ya que son trabajadores urbanos en la ciudad, pero también actores de un ritual que cuestiona el poder, como lo dije, el poder colonial. Esa tensión entre lo cotidiano y lo ritual es el eje narrativo de la obra en sí. Luego, ¿cuáles son esas tres escenas importantes y por qué? Bueno, esas tres escenas importantes son: la escena uno inicial del trance, revela la dimensión espiritual. Esa es muy importante, ya que esta escena muestra cómo el cuerpo se convierte en un medio de resistencia. El trance no es solo religioso, también es político. Los gestos imitan, ¿sí? Imitan a los colonizadores, ridiculizando su autoridad. Eso es lo que busca. En la escena 2, el sacrificio del perro, controversial, pero evidencia la entrega simbólica y la crítica del poder colonial. Esta escena, aunque polémico, es una escena polémica. Esta escena revela la intensidad del ritual y la disposición de los participantes a entregar algo valioso como símbolo de ruptura con el poder colonial. Es un momento que genera también debates éticos, pero que también evidencia la fuerza simbólica del Jauca, el ritual. En la escena 3 se puede evidenciar la vida cotidiana como una muestra hacia la coexistencia entre lo ritual y lo urbano. Nos ayuda aquí a ver también desde un punto de vista los mismos sujetos que participan en el trance son trabajadores comunes. Esto muestra que el ritual no es un mundo aparte, sino que está integrado en la vida diaria, reforzando la identidad múltiple. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, para finalizar, podríamos decir, estas escenas evidencian cómo los rituales funcionan como espacios de resistencia cultural y expresión simbólica. Luego podemos decir o preguntarnos qué figuras humanas y culturales se representan. Esto es muy importante, ya que en el documental podemos apreciar el líder espiritual en el minuto 3, autoridad y conexión con lo sagrado. También podemos ver un participante en trance en el minuto 11 con una intensidad emocional y corporal, y a un trabajador urbano en el minuto 23 con dualidad entre vida ritual y vida cotidiana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El líder espiritual no solo es el guía del ritual, también representa la autoridad
cultural frente al poder colonial. Su papel muestra cómo las comunidades crean sus propias jerarquías simbólicas. Yo considero que el participante en trance su cuerpo se convierte en un espacio de resistencia, y al mismo tiempo la intensidad emocional refleja cómo el colonialismo se vive y se transforma en el plano simbólico. Eso es como lo que yo pienso. Sin embargo, está respaldado con fuentes reales. El trabajador urbano es clave porque muestra que los rituales no son ajenos a la vida moderna. La identidad de los sujetos se construye entre lo espiritual, como se puede ver en el documental, y lo laboral, lo que revela también la complejidad cultural de las sociedades colonizadas. Seguimos como cómo se relaciona con la lectura de Martin 2020. Bueno, tenemos aquí que Jean Rose no se presenta como un observador neutral. Su voz muestra que es consciente de su papel. Como cineasta y antropólogo, él reconoce que su mirada influye en la forma en que se presenta el ritual. También el documental evita una visión exotizante de los participantes, pero influye en escenas sensibles. El documental contiene escenas sensibles y por eso es algo también muy criticado. Por ejemplo, la escena del sacrificio del animal, del perro, genera un debate ético sobre los límites de los que debe mostrarse en el cine etnográfico. Ese tipo de escenas es considerada un error público, no se deben mostrar, porque son escenas un poco vulgares, por decirlo así, en el lenguaje visual. También se puede decir que Maitres Fous ejemplifica cómo la antropología visual problematiza la mirada del investigador y cuestiona la ética de la imagen. El documental no solo registra un ritual, sino que invita a reflexionar sobre cómo se influyen las narrativas audiovisuales y cómo se representa culturalmente al otro. Eso es, él reconoce, bueno, para recapitular, Rose, como cineasta y antropólogo, nos ayuda a conectar con Martin, quien explica que la antropología visual debe ser consciente de la influencia del investigador en la representación. Entonces, eso por ese lado. Y Martin habla de la necesidad de invitar a la exotización. Rose intenta mostrar el ritual sin convertirlo en espectáculo, aunque tiene escenas que abren un debate ético. Esto también es una evidencia de que la antropología visual no solo observa, sino que también cuestiona los límites de los que se debe mostrar. ¿Qué conclusiones se tiene del análisis? Les Maitres Fous invita también a reflexionar sobre la apropiación cultural como resistencia simbólica frente al colonialismo. Yo considero que la identidad múltiple de los sujetos y los límites éticos de la representación audiovisual deben ser considerados algo muy importante al narrar este tipo de historias visuales hoy en día. Y ya como opinión personal, dando ya conclusión a este análisis, podemos decir que Les Maitres Fous muestra que el cine etnográfico no solo registra rituales, sino que revela tensiones profundas entre poder colonial, identidad y resistencia cultural. El ritual Jauca evidencia cómo las comunidades resignifican las figuras del colonizador y construyen una identidad múltiple entre lo cotidiano y lo espiritual. Al mismo tiempo, el documental nos recuerda que toda representación audiovisual implica una responsabilidad ética frente al otro. El documental nos recuerda que la antropología visual implica responsabilidades éticas. Eso es muy importante. Mostrar al otro con respeto, pero también reconocer las tensiones políticas y culturales que puedan atravesar la vida del otro y la vida personal. En este sentido, la obra de Rowe sigue siendo actual porque plantea preguntas sobre cómo representamos las comunidades y cómo el cine puede ser una herramienta de crítica social. Ese análisis me ayuda a entender esas culturas antiguas y también la mirada antropológica que se le daba en ese entonces, y que era una mirada un poco muy pura, recién nacida, sin tener en cuenta esas limitaciones éticas o una moral adecuada de ver las cosas y de documentar las cosas. Sin embargo, se hacían buenos trabajos porque gracias a ellos hoy en día conocemos esas historias. Ese tipo de documentales nos ayudan a entender
nuestros antepasados y esas culturas que posiblemente hayan quedado en el olvido. Muchas gracias por ver este video.